Dios les bendiga. Dios les bendiga, amada iglesia, amados amigos. Martes. Hoy toca la predicación de los martes que dábamos antes en la iglesia, así que hoy toca. Si en TikTok ven la pantalla así media, un color ahí que no es muy claro, es el color que da ahorita TikTok con el nuevo dueño. Ya TikTok controla el brillo y todo. Pero tal vez ustedes lo ven diferente. Así que el Señor les bendiga. Váyanse conectando, por favor. Yo sé que van a ser casi las 8. Van a ser casi las 8. Y les pido que vayan compartiendo. Les pido que vayan compartiendo. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Vamos a hablar, me dicen por favor si hay buen volumen. Alabado sea el Señor, a ver si hay buen volumen. Ahí por favor, ahí me dejan saber. Ahí me dicen si hay buen volumen. Alabado sea el Señor. Así que estamos con un poquito de coritos alegres aquí. Amén. Para no olvidar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Estamos aquí desde la casa. Vicenta Gómez, Dios te bendiga. Mix Ryan, Dios te bendiga. Por ahí por favor me comentan si está muy fuerte la música, le bajo un poquito, pero es estamos comenzando, amén, para se vayan conectando en Facebook y se vayan compartiendo también aquí en TikTok. Y les pido por favor que en TikTok toquen la pantallita, compártanla para que no se vaya el video, no se caiga. Así que les invito por favor, amén. Les invito a que se vayan conectando. Samuel Ponce, Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Mire, si usted es un pentecostal, usted es un cristiano y usted no siente gozo, usted tiene defecto de fábrica. ¿Ok? Usted tiene defecto de fábrica. Si usted no aplaude, si usted no glorifica, si usted no alaba. Mahara Padilla, Dios te bendiga. Si usted no alaba a Dios, alabado sea el Señor, usted tiene un defecto de fábrica y grande. Amén. Y grande, y grande, y grande, y grande. Bendito Dios. Así que estamos aquí compartiendo. Ibeida Figueroa, Dios te bendiga. Raj, Dios te bendiga. Saludos, saludos a todos los que se van conectando. Saludos a los que se van conectando. Se movía sobre las aguas, se mueve moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi conejo. Dios te bendiga. Vidal 23, Dios te bendiga. Vamos a ver bien los nombres aquí, ¿no? Marta Lazo 626, Dios te bendiga grandemente. Aquí por TikTok, acá por Facebook, amén. Vamos a estar hablando, hoy vamos a estar hablando acerca de el libro de Ageo. Libro de Ageo, uno de los profetas menores. María García, Dios te bendiga. Libro de Ageo, uno de los profetas menores. Amén. Vamos a estar hablando acerca de lo que es la exhortación a edificar el templo. Antonio López, Dios te bendiga. The best. God bless you, brother. Nelly, Dios te bendiga.
Vamos a estar hablando acerca de lo que es la exhortación a edificar el templo en el capítulo 1 del profeta Ageo. Exhortación a construir el templo. Amén. Alabado sea el Señor. Ageo, que significa enviado de Jehová. El nombre del profeta Ageo significa enviado de Jehová. User 33 38 14 63 707. Dios te bendiga. Es un hermoso tema, mis hermanos, que tenemos para esta noche. Un hermoso tema que tenemos. Necesitamos conocer de la palabra. Nat, Dios te bendiga. Necesitamos conocer de la palabra. Y muchas veces, por ser profetas menores, muchas veces no los estudiamos. Michelle, Dios te bendiga. Cornelio Salvador, Dios te bendiga. Muchas veces por ser profetas menores no los estudiamos, siempre estudiamos Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. Es lo que a veces estudiamos, profetas mayores, pero en los profetas menores hay tremendas enseñanzas. Por decir, Joel habla de que en estos tiempos se derramará el Espíritu. Nuestros jóvenes, nuestros ancianos soñarán sueños. Y Ageo, este profeta, amén, que es tomado por parte del Señor, amén, es un libro profético, amén. El libro de Ageo es un libro profético, es uno de los 3 libros proféticos, por llamarlo así, que son posexílicos, ¿sí?, del Antiguo Testamento. En estos libros entra Ageo, entra Zacarías y Malaquías, ¿sí? Pero Ageo es el primero. Ageo es el primero, ¿sí? Esto, usted que sabe de Biblia, usted lo puede encontrar también. Usted regresa un poco para atrás en el Antiguo Testamento y usted va a encontrar ahí en el libro de Esdras lo que el profeta Ageo habla, escribe, amén. Esto se hace, Ageo escribe en el tiempo del exilio, ¿va? Cuando el rey Ciro de Persia permite el regreso a más de 50,000 o 50,000 exiliados a Jerusalén. En ese contexto histórico vamos a estar hablando solo lo que es el capítulo 1 del libro de Ageo. Y Aidán Guzmán, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Sergio, Dios te bendiga. Yo sé que tú eres, ¿verdad? Dios te bendiga, carnal. Hasta allá está Nuevo Necaxa, Puebla. Estamos gustosos, estamos más que privilegiados de estar compartiendo la palabra de Dios, porque a eso nos llamó el Señor, a que compartamos su palabra, amén. Y qué bueno que están las redes sociales, qué bueno que están las redes sociales para compartir un poco el evangelio. Así que son de gran bendición. Son de gran bendición para nosotros. Y es un gran privilegio. Pastor Carlos, Dios le bendiga. Es un privilegio el que podamos compartir la palabra de Dios. Yo sé que muchos gustan hacerlo, muchos quieren hacerlo, pero no a todos se nos daba. Dios usa a quien Él quiere. No es que no todos lo puedan hacer, sino que algunos no pueden, pues porque no se acercan a Jesús.
No es que no lo puedan hacer, sino que no se acercan a Jesús. Amén. El Espíritu Santo. Sí, pastor, ustedes tenían servicio allá en Izalco, creo que es, pastor, creo. Izalco creo que es. Amén, pastor, gracias, se lo agradecemos mucho. Hoy estamos desde aquí, desde casita. Hoy estamos desde aquí, desde casa, compartiendo el Evangelio. Amén. Aquí estamos compartiendo el Evangelio de Dios, ya que, vuelvo y repito, es una obligación de nosotros compartirlo, ya que si lo recibimos de gracia, si el Evangelio lo recibimos de gracia, nosotros lo tenemos que compartir también. Amén. Este Evangelio que cambia vida, que cambia. Sí, este Evangelio que cambia vida, esta palabra que nos cambia, que nos redarguye. Sí, así como lo oyen. Este Evangelio que nos redarguye, que nos exhorta. Muchas veces nosotros no queremos escuchar el Evangelio. Amén. Pero este Evangelio nos exhorta, nos redarguye, mis hermanos, nos enseña a que nosotros tenemos que buscar de Dios, nos guste o no nos guste. Amén. Dice este Evangelio, hermano, que no es para estar contendiendo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, 14, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y lo que les decía hace ratito, que este Evangelio nos confronta, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, dice segunda carta a Timoteo 3:16. Dice que esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Al fin, dice, a fin de que el hombre de Dios, usted que está allá, usted que está acá, usted que es hombre o mujer de Dios, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Katy Santana, Dios te bendiga. Hija del Rey, Dios te bendiga. Te sigo declarando que eres hija del Rey. Dios te bendiga, Katy. Bendito sea el Señor. Te sigo declarando que eres hija del Rey. Así que aquí por TikTok, ¿va? Estamos conectados. Y compartan, mis hermanos, este hermoso Evangelio. Amén. Oiga esto. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y yo estoy rodeado de una gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento. No puedo de ti escapar. Ese es el Dios que le servimos. No lo podemos ver, pero Él está a tu lado, está a mi lado. Dios está en donde 2 o más de 3 se congregan en su nombre.
en donde más o tres están congregados en su nombre. Jaylin, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jaylin. Compartan, compartan, mis hermanos. Compartan. Vamos a estar compartiendo esta hermosa palabra. Bendito sea el Señor. Y voy a repetir, hermano, estamos en el libro de Ageo, del profeta Ageo. El profeta Ageo está después de Sofonías, antes de Zacarías. Amén. Es uno de los profetas menores, pero con un tremendo mensaje de exhortación. Y ya se va a dar cuenta por qué. Ya se va a dar cuenta por qué. Se va a dar cuenta por qué. Bendito sea el Señor. Así que, profeta Ageo, vamos a estar estudiando el libro, a estar viendo un poco de lo que el Señor, Jehová bendito, le habla y cómo exhorta a esta nación, a este pueblo, a que edifiquen el templo. De hecho, el tema dice exhortación a edificar el templo. Dice el capítulo 1 del profeta Ageo. Y solamente ya cuando escuchamos exhortación, Mónica, Dios te bendiga. Ya cuando escuchamos exhortación, hermano, ya ahí hay un grande problema y una tremenda enseñanza para nosotros como pueblo. No me puedo resistir. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Elvin Godoy, Dios te bendiga. Vayan tocando la pantallita en TikTok, por favor. Y aquí en Facebook, si son tan amables de compartirlo, por favor compártala. Si gustan dejar un comentario, también hágalo. Y tengo que decirles algo, mis hermanos. Ustedes ven tal vez que en la página de TikTok dice José Mena, pero esta página es de una iglesia. Es una iglesia, mis hermanos, solo que está bajo mi nombre. Es una iglesia, amén. Una hermosa iglesia, un pequeño grupo. Abraham Pérez, Dios te bendiga. Es un pequeño grupo. Y estamos ubicados en Gaffney, en la ciudad, ahí en el estado de Sur Carolina. Estamos ubicados en el 621 4TH Street. Inés Loja, Dios te bendiga. 621 4TH Street en Gaffney, Sur Carolina. Ahí estamos en un hermoso templo, el cual el Señor, Dios te bendiga, en cual el Señor ha abierto puertas en una hermosa congregación de hermanos americanos o norteamericanos. Ahí estamos congregándonos, cultos, tenemos jueves tenemos oración y estudio bíblico, hora y media. De 8 a 9 y media estamos ahí. De 8 de la noche a 9 y media estamos ahí. Los sábados
quiero decirle que estamos a las 7:30. 7:30 de la noche. Estamos ahí los sábados. Culto pasado lo hicimos a las 8, pero estamos a las 7:30. Rectifico. 7:30 de la noche. Estamos ahí. Wendy Granado, Dios te bendiga. Candelario Aguilar, maybe, Dios te bendiga. Los domingos, hermanos, estamos a las 2 de la tarde. 2 de la tarde estamos ahí dándole culto al Señor. Estudiando la palabra. Miguelina, Dios te bendiga. Y dando lo que el Señor nos da para la iglesia y para uno. Los hermanos de Facebook ya saben que estamos ahí en la misma dirección. 621 4TH Street. En Gaffney Sur, Carolina. Ahí estamos, hermanos. Jueves a las 8 de la noche. Sábado a las 7:30 y domingo a las 2 de la tarde. Ahí estamos, Fanny, Dios te bendiga. Estamos ahí congregados. Vuelvo y repito, un pequeño grupo. Amén. Con ansias y con deseos de adorar a Dios. Así que llénanos. Aleluya. Dios es bueno. Dios es más que bueno. Así que deseamos que cada uno de ustedes, así como yo, nos edifiquemos con la palabra de Dios. Toque, hermano, la pantalla. Amén. Toque la pantallita. Toque la pantallita en TikTok, por favor. Casi no acostumbramos a hacer esto mucho. Amén. Pero les pido que nos ayuden. Siga la página si gusta. Siga la página. Esto no lo hacemos con fines lucrativos. Tampoco. Esto no lo hacemos con el fin. Amén. Lo hacemos solamente con el único fin de compartir la palabra de Dios. Simple y sencillamente, hermanos. Eso es lo que nosotros intentamos hacer, nada más, compartir la palabra de Dios. Créame que si nos quisiéramos hacer virales, comenzáramos a hablar de política, o de Jocelyn Sánchez, Dios te bendiga, o comenzar a hablar cosas groseras, cosas de doble sentido aquí, insultando a la gente, créame que nos pudiéramos hacer virales de esa forma, pero no. Nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios. Es a lo que el Señor nos ha mandado. A compartir la palabra de Dios. Y somos libres. Usted es libre de deslizar la pantalla si no le gusta, ¿verdad? Porque no crea en Dios. Pero también es libre de quedarse. Amén. Estamos predicando no para ganarnos almas para nosotros, sino para ganar almas para Cristo. Por eso yo doy la dirección de la iglesia. Amén. La iglesia está en Gaffney Sur, Carolina, en el 621 4TH Street. Ahí estamos congregándonos, buscando presencia de Dios. Así que nos da gusto, mis hermanos, que estén ahí conectados. Y vuelvo y repito, comparta. Amén. Si alguien me puede escribir, por favor, si la música está bien, dígame. Si se oye bien ahí por TikTok o por Facebook, les pido de favor que lo hagan. Que lo hagan. Así que, para hoy, esta hermosa palabra que el Señor tiene para nosotros, ya que es una palabra, amén, que estamos trayendo para esta noche. Bendigo la vida del pastor Carlos Rodríguez, que él va saliendo del culto allá en El Salvador y está conectado. Amén. Y siempre él comparte los mensajes allá. Eso es bueno. Es bueno. Le agradecemos de todo corazón. Amén. Y vuelvo y repito, el único fin de esto es compartir la palabra. El único fin es compartir la palabra. ¿Sí? Compartir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, vamos a comenzar. Pero antes de eso, vamos a comenzar con una oración. Padre y buen Dios,
te agradecemos. Mira, Señor, a los que están conectados en persona. Señor, que a través de estas redes sociales podamos compartir tu palabra, el Evangelio de Dios. Que lo podamos hacer llegar a más personas. Bendice la vida de mis hermanos, de los amigos que se conectan, Señor. Porque el único propósito de esto es contribuir con un poquito, Señor, de lo que tú nos das a nosotros. A este hombre, Señor, que es inmerecedor de tanta gracia. Que no sé cómo estoy aquí, Señor, solo es por tu gracia y por tu misericordia. Estamos aquí compartiendo, Señor, este bendito evangelio, esta palabra, Señor. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Creo, Señor, que tu esencia divina, Padre, participa en medio de todo esto, Dios amado. Esa esencia, Señor, que necesitamos como pueblo. Esa esencia, Señor, Padre, que todavía algunos de nosotros tratamos de buscar. Esa esencia, Señor, que poco a poco, Señor, en muchos lugares se ha ido perdiendo. Ese nombre, Señor, que tú nos has dado a nosotros, que se ha hecho, Señor, objeto de debate. Pero nosotros creemos, Señor, en un Padre, en un Hijo y en un Espíritu Santo. Y creemos, mi Dios, que tú estás aquí. Que vas a bendecir la vida, Señor, de mis hermanos, de mis amigos, allá donde están. Que todos los que se conectan, Señor, a través de Facebook, a través de TikTok, Señor, y hasta donde este mensaje pueda llegar, que sus vidas sean bendecidas. Y te doy gracias por todo, Señor. Porque aún, Señor, aunque tu pueblo es malo, tú sigues siendo bueno con nosotros, Padre. Aunque tu pueblo te abandona, Dios amado, tú sigues siendo bueno con nosotros. Por eso, Padre, no tengo palabras para agradecerte, Señor. Y te doy gracias por todo. Bendecimos la vida de Jorge, Señor, allá en El Salvador, de Jorgito. Padre mío, glorifícate, Señor, en la vida de él, Señor, por favor. Señor, sánalo, Padre bendito. Pon tu mano sanadora sobre su vida, Dios amado. Pon tu mano sanadora sobre él, Señor amado. Padre, que él sea sano en tu nombre, en el nombre de Jesús. Que él pueda, Señor, glorificarte y él pueda dar testimonio de la sanidad que tú, Señor, en este momento le estás dando, Padre bendito. Por favor, Señor. Yo sé que lo puedes hacer, Señor, así como también puedes libertar a la lesbiana, puedes libertar, Señor, al homosexual, puedes libertar a todo aquel que tiene ese trastorno, Señor amado. Tú puedes limpiarlo, Dios amado. Puedes hacer, Señor, que todo florezca de nuevo. Tú puedes hacer eso y más, Señor. Tú puedes, Señor, regenerar a la prostituta, Señor, al drogadicto, al borracho, al alcohólico, Señor. Tú puedes liberarlo, Señor, de ese vicio. Puedes liberar también al brujo, Señor, al hechicero. Puedes liberar, Señor, al pecador también de las cadenas de pecado. Dios amado, tú puedes liberar, Señor, y puedes libertar a este mundo, Señor, de las cadenas de esclavitud. Puedes hacerlo. Te ruego, Señor, por mis hermanos que sufren persecución en los países del Medio Oriente, allá en Oaxaca, Señor, en Chiapas, donde mis hermanos solamente por aceptarte en el corazón sufren, Dios amado. Y en cualquier otra parte del mundo, Señor, en este país, en cualquier otra parte del mundo, donde mis hermanos sufren persecución, Dios bendito, yo te ruego, amado Dios, que les des consuelo. Y que no pierdan el gozo, Señor, así como Pablo y Silas, Señor, te adoraron en la cárcel. Señor, que ellos no pierdan el gozo, Señor, porque el gozo es nuestra fortaleza. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Oremos los unos por los otros, mis hermanos. Oremos. Les pido sus oraciones por mis hermanos allá en Minnesota, por toda la situación que está pasando allá, las protestas, todo lo que está sucediendo. Les pido sus oraciones por los hermanos aquí en Estados Unidos, por las persecuciones que hay acerca de los agentes de migración,
Porque no solamente, sino es también con la iglesia, Rosibel, Dios te bendiga. Es también con la iglesia que se han metido, es con Dios que se han metido. Porque muchos profesan ser cristianos, pero es todo lo contrario. Carlos Bermúdez, Dios te bendiga. Así que les pido sus oraciones. Y como iglesia, unámonos en oración. Dios no viene por una iglesia en particular, por un nombre de tantos que hay en estos días. Dios viene por una sola iglesia, y espero que usted y yo seamos parte de esa hermosa iglesia por la que el Señor va a venir. Oremos por todas, por estas personas que han perdido la vida, por sus familiares que han perdido la vida en estas protestas. Oremos por ellas, por sus familiares, y para que esto pare. Para que este país vuelva otra vez a sus principios, a lo que era antes, cuando la gente invertía mucho para venir a este lugar, porque lo consideraban el sueño americano. Oremos para que este país vuelva a sus inicios, a los principios. Así que, mis hermanos, les pido sus oraciones. Usted ora por mí, yo oro por ustedes. Solamente acuérdense de este servidor, José Mena, simple y sencillamente un siervo del Señor. Y Dios les bendiga grandemente. Y como les dije, el Señor me llevaba a esta escritura, a esta palabra, al libro de Ageo, en el capítulo 1. Y simple y sencillamente, sin buscar temas, sin ponerle temas llamativos, el tema que está en el capítulo 1 es exhortación a edificar el templo. Exhortación a edificar el templo. Recuerdan que el domingo hablamos acerca de reconstruyendo el altar. Pues hoy vamos a hablar acerca de reconstruir o edificar o reedificar el templo. Fíjese, voltéese a ver usted si tiene un espejo, póngase enfrente del espejo y diga, ¿qué le falta a este templo? ¿Será que al templo le falta algo? Hermano Tony, Dios le bendiga. Dios le bendiga, varón. Saludos. ¿Será que a este templo le falta algo? ¿Será que el templo del vecino está mejor que el mío? ¿Será que el templo del que se sienta al lado mío en la iglesia está mejor que el mío? Pregúntese eso. Porque muchas veces el templo ajeno está diferente. Adonai Fums, Dios te bendiga. El templo ajeno está diferente o está mejor que el de uno. Y voy a leer la palabra de Dios. Y voy a leer todo el capítulo, que no es tan largo, son 15 versículos solamente. Amén. Así que voy a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que a su letra dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, esto era entre los meses de agosto y septiembre, lo que era el mes sexto, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y escuche esta exhortación que hace el Señor: sembráis mucho para los que siembran mucho, y recogéis poco
coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal, oiga, en saco roto. Pregúntese por qué su salario no le alcanza. El que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros, dice, la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Juan Alfonso, Dios te bendiga, varón. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, alabado sea el Señor, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra, pero qué fuerte enseñanza y qué exhortación tan fuerte. Solamente si yo quisiera terminar con este mensaje, yo diría, sembráis mucho y recogéis poco. Y si quisiera ponerle, Dul Rey, Dios te bendiga, si yo quisiera ponerle la cereza del pastel, yo diría, el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. En pocas palabras, tu dinero no te alcanza. Por más que te esfuerces, el dinero no alcanza. Es lo que dice ahí el versículo. Así que ya oramos y vamos a tratar, mis hermanos, de dar un énfasis un poquito teológico ahí. Amén. Vamos a ver el contexto histórico del capítulo 1 de Ageo. Amén. ¿Por qué este profeta da este mensaje a la nación? Mire, el capítulo 1 de Ageo presenta un mensaje directo sobre, oiga bien, el orden de las prioridades espirituales y el compromiso con la obra de Dios. Ageo lo único que hace es que le dice al pueblo las prioridades, oiga bien, las prioridades suyas están por encima de la casa de Dios. Las prioridades suyas están por encima de la casa de Dios.
¿Qué punto enfático usa el profeta Ageo? Que el nombre de él significa enviado de Jehová. El punto enfático de aquí es que Ageo les dice, las prioridades suyas las están poniendo antes que Dios. Y si lo queremos aplicar al tiempo actual de ahora, vemos que habemos mucho pueblo que ponemos nuestras prioridades antes que las de Dios. Lo de nosotros es primero, Dios en segundo o en tercer plano. Primero mi casa, luego Dios. Yo he escuchado personas que dicen, mi familia está antes que nada. Eso es válido, pero tu familia no está por encima de Dios. Mi familia, mis prioridades no están por encima de Dios. Pero para que usted y yo entendamos eso, es que tenemos que realmente morir a los deseos de nuestra carne. Para que aprendamos a depender y tener que la prioridad de nuestra vida es Dios, tenemos que matar al viejo hombre que habita en nosotros. Disculpando la palabra, tenemos que convertirnos en asesinos de este hombre viejo que vive en nosotros. Porque el hombre viejo que mora en nosotros no nos deja servirle a Dios por encima de todas las cosas. No sé si usted me está entendiendo, pero el hombre viejo que habita en nosotros, amén, no nos está dejando servirle al Señor como el Señor quiere que nosotros le sirvamos. Disculpen, ahí estaba conectando el teléfono para cargarse. El profeta Ageo, amén, busca desafiar al pueblo de Dios con respecto a las prioridades. El profeta Ageo los llama a reverenciar y glorificar a Dios. ¿Cómo? Construyendo el templo. A pesar de que había oposición local o oficial, había oposición, Ageo los exhortó a que no se desanimaran, porque tal vez el templo no iba a estar bien decorado como lo construyó Salomón, pero el profeta Ageo los exhorta a volverse de la impureza de sus caminos y los exhorta a confiar más en el soberano poder de Dios. Este libro nosotros, hermanos, lo podemos tomar como un recordatorio de los problemas que enfrentó el pueblo de Dios en aquellos tiempos, de cómo la gente confió valientemente en Dios y cómo Dios proveyó para sus necesidades. Esta es una gran enseñanza para nosotros, porque muchas veces nosotros hacemos comparaciones entre un templo y otro templo. Que aquel templo es demasiado hermoso, las sillas son tan acoquinables, todo lo que provee el templo, todo es hermoso, y en el que yo me congrego es humilde, es así. Y muchas veces comenzamos a comparar y caemos en el problema y nos comenzamos a desanimar. O comenzamos a decir, allá hay demasiados miembros, aquí hay poquitos, y nos comenzamos a desanimar. Y el desánimo viene porque nuestros ojos no están puestos en la promesa de Dios. Muchas veces nuestros ojos están puestos en ser mejor que el otro, en tener un lugar, en tener un lugar de adoración mejor que el otro, en tener más miembros que el otro. Muchos perdemos el enfoque y comenzamos a poner las prioridades de nosotros por encima de las de Dios. Sí, mire, el rey Ciro de Persia permitió que 50,000, hermano Oscar, Dios le bendiga, hermano Oscar Arroyo, Dios le bendiga. El rey Ciro permitió que 50,000 judíos exiliados volvieran a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel como gobernador,
y de Josué como sacerdote. En Esdras usted lee que es Jesúa, pero es por el orden de la interpretación que en Esdras usted lee Jesúa, y Ageo lo presenta como Josué. Mire, aquí en Esdras capítulo 3, 8 al 10, dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, pero Ageo lo presenta como Josué, hijo de Josadac. Y cuando usted busca por qué Esdras lo presenta como Jesúa y Ageo como Josué, usted va y encuentra que es el mismo, porque todo combina, tanto el Padre como el mismo texto. Amén. Así que se los dejo ahí. Vuelvo y repito: Ciro permite que 50,000 judíos exiliados vuelvan a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel como agente político, como gobernante. Amén. ¿Para qué? Para que ellos comenzaran a construir el templo que estaba en ruinas. Que ellos comenzaran a construir el templo que estaba en ruinas. Mire, en el contexto histórico, mis hermanos, allá por el año 520 antes de Cristo, el pueblo regresa a Jerusalén, pero detiene la reconstrucción del templo. ¿Saben por qué? Debido a la flojera o debido a la apatía y a la oposición política que había. El pueblo se desanimó y comenzaron a poner énfasis en las prioridades de ellos y comenzaron a olvidar la casa de Dios. Como nos pasa a muchos de nosotros aplicándolo al tiempo de ahora. Nos hacemos apáticos a la iglesia, pero comenzamos a darle énfasis a la vida de nosotros. Alexander Díaz, Dios te bendiga. Y eso nos va llevando poco a poco a una muerte espiritual, poco a poco a una muerte de apatía, y viene un cansancio espiritual a nuestra vida al momento. Kenny Enrique, Dios te bendiga. Al momento que ya no tenemos el deseo de congregarnos tanto y caemos en una negligencia y en una apatía espiritual que nos lleva a una sequedad. Nuestra copa se vacía completamente. Al momento que en un mover del Espíritu Santo nuestra copa está tan seca que no hay ni una gota del Espíritu Santo en ella, no hay nada que nos anime y nos volvemos apáticos y comenzamos a entender más nuestras prioridades sobre las prioridades de Dios. En el versículo 1 y 2 vemos cómo Ageo enfrenta al pueblo y simple y sencillamente les recuerda que es necesario poner a Dios primeramente. Pero mire, lastimosamente, para todos nosotros tenemos excusas. Si usted no se congrega, usted tiene una excusa buena. Si no ofrenda, tiene una excusa buena. Si no diezma, tiene una excusa buena. Si usted no aporta, siempre tenemos una excusa. Y siempre tenemos a alguien a quien echarle la culpa. Siempre nosotros vamos a tener a alguien a quien echarle la culpa. El pueblo afirmaba que todavía no era el tiempo. Oiga bien, la excusa que le dan a Ageo. El pueblo afirmaba que todavía no era el tiempo de reconstruir la casa de Jehová.
Un consejo les doy. No retengan el tiempo de Dios. No retengan el tiempo de Dios. Porque el único que conoce los tiempos es Dios. Él es el que conoce los tiempos perfectos. Él es el que conoce los tiempos perfectos. Pero el pueblo dice, hey, todavía no es tiempo. O sea, estaban tan relax, estaban tan tranquilos, estaban tan ocupados arreglando sus casas, adornándolas, que la casa de Dios estaba casi en ruinas, descuidada. Descuidada. Y usted sabe que en la casa de Dios, Tatiana Aria, Dios te bendiga. Usted sabe que en la casa de Dios hay trabajo. Hay trabajo de limpieza. Hay trabajo de lavar los baños, de arreglar las sillas, de limpiar las sillas, de limpiar el altar, de limpiar el equipo de sonido. Hay trabajo de llegar temprano, dar la bienvenida a nuestros hermanos. Hay mucho trabajo en la casa de Dios. Pero muchas veces, como este pueblo puso la excusa que todavía no era el tiempo, comenzamos a dejarle todo el trabajo al que está frente de la obra. Pero recordemos que aún en ese momento Dios está en todo el asunto. Bendito sea el Señor. La excusa. El pueblo afirmaba que todavía no era el tiempo. Así que Jehová, Dios, no se dirige al pueblo. Porque muchas veces el pueblo quiere que Dios se dirija con ellos. No. Por eso Dios siempre tiene un líder en una iglesia. Dios pone a un ángel como líder de la iglesia. En el capítulo 2 de Apocalipsis, usted ve cómo el Señor, cómo Dios se dirige a las iglesias. ¿A quiénes? A los diáconos, al tesorero, al copastor. No. En el capítulo 2 empieza, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. A la iglesia de Éfeso. A Esmirna le dice, escribe al ángel de la iglesia. Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia. Tiatira, escribe al ángel de la iglesia. Sardis, escribe al ángel de la iglesia. Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia. La Odisea, escribe al ángel de la iglesia. Todo era ¿a quién, hermanos? Al ángel de la iglesia. Todo era al ángel de la iglesia. No era con el que ayudaba al pastor. No, era al ángel de la iglesia, porque el Señor le va a pedir cuentas al ángel de la iglesia. Por la iglesia. De ahí nos va a pedir cuentas por separados a cada uno de nosotros. Pero por la iglesia el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros que estamos frente a una congregación. Así que yo siempre he dicho que nosotros como pastores vamos a dar dobles cuentas por lo que tenemos en nuestras manos. Por la iglesia. María Wisnan, Dios te bendiga, hermana María, Dios te bendiga. Saludos. Nosotros como pastores vamos a dar cuenta por la iglesia y aparte vamos a dar cuenta por nosotros mismos. Pero nadie se va a escapar de dar cuentas. Entonces Jehová, Dios se encarga y se dirige directamente a los líderes. A Zorobabel como líder y a Josué como sumo sacerdote, y les recuerda sus responsabilidades. Anabel, Dios te bendiga. Líder que me estás viendo, usted es el que se acaba de conectar, Anabel Alvarado. Dios nos recuerda que no olvidemos nuestras responsabilidades que tenemos en la iglesia.
¿Sabe que un problema que tenemos como humanos es que somos olvidadizos de las cosas que nos convienen? De las cosas que nos convienen somos olvidadizos, pero de las cosas que queremos no se nos olvida. Dios les habla a Zorobabel y a Josué. Entonces se presenta el desafío. Usted ve en los versículos 3 y 11, ahí es donde dice, es tiempo para vosotros. Capítulo 3 y 11. Es tiempo para vosotros. En el versículo 4 dice, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El desafío es que Dios confronta, yo le llamo a esta contradicción entre el lujo personal y la negligencia espiritual. Es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está vacía. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Oiga esto, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis y no saciáis. Porque esa es la vida del humano. Entre más tenemos, más queremos. Entre más el Señor nos da, más pedimos. Nunca nos saciamos, nunca tenemos nunca tenemos una llenadera. Siempre queremos más y más y más y más, pero no damos nada. Queremos que el Señor nos bendiga y que no falte trabajo en nuestra vida, pero ¿qué le estamos dando nosotros al Señor? Yoli, Dios te bendiga. Queremos que el Señor nos dé 10 horas de trabajo, pero no le queremos dar 2 horas a Él. Queremos que nos dé 50 horas de trabajo al día, en la semana, pero no somos capaces de regalarle 6 horas a la semana a Él. Ganamos más en 6 horas que en 50 horas, porque en 6 horas estamos peleando y estamos tratando de ganar la vida eterna. Alabado sea el Señor. Mire, el versículo 4 es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas. Entonces, al haberse ocupado tanto en sus propios intereses, los judíos que regresaron estaban descuidando la construcción de la casa de Dios. Un comentario: sus propias casas estaban adornadas con hermosos paneles de cedro, mientras que el templo permanecía en ruinas. Ageo insistió en que Dios y su obra debían tener prioridad. ¿Conoce usted personas, y tal vez yo sea una de ellas, en que nuestro hogar relumbra? Yesenia García, Dios te bendiga. En que nuestro hogar relumbra, pero la casa de Dios está en ruinas, está sucia. Nuestros automóviles últimos modelos, trocononas, con rines cromados y todo. Y la casa de Jehová cayéndose. Con buena casa, con buenos carros, pero esta casa se está derribando. Esta casa, esto que es templo y morada del Espíritu Santo, se está desmoronando poco a poco. Cayéndose, cayendo en ruinas. Medita porque el Señor a esta nación les dice: sembráis mucho, pero recogéis poco.
Muchos sembramos. 1,200 en el cheque, pero no nos alcanza en la semana. No nos alcanza en la semana. ¿Por qué? Porque dice él: recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y no os vestís, dice, y no te calientas, y no os calentáis. Y dice el Señor: y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea que no sirve de nada. Un buen salario, pero no funciona, no alcanza. Alberto Escobar, Dios te bendiga. Eloy, Dios te bendiga. Hadashat, Dios te bendiga. Everardo Méndez, Dios te bendiga. O sea, un buen salario, pero no alcanza. No llegas. No llegamos a fin de mes. Siembras mucho, pero cosecháis poco. Wow, hermano, esto está fuerte, hermano. Mire, el pueblo tenía prioridades invertidas. El pueblo vivía en casas artesonadas, viviendas lujosas, finamente decoradas, especialmente con madera de cedro. Usted sabe que la madera de cedro, así como la del caoba, son caras. Pero ellos adornaban y tenían sus casas decoradas. Tenían sus casas decoradas con madera de cedro. Esto indicaba que ellos tenían comodidad y opulencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Amós habla? Dice: oíd estas palabras, vacas de Basán. Eso también está fuerte, mis hermanos. Oíd estas palabras, vacas de Basán, dice, que estáis en los montes. Bendito sea el Señor. Amós capítulo 4 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Y cuando usted busca por qué se refería a Amós como vacas de Basán, era un ganado que los engordaban de una tal manera que, wow. Pero prácticamente Amós le estaba recordando al pueblo que estaban igual que ese ganado, engordándose hasta más no poder. Andrés Guerra, Dios te bendiga. Engordándose a más no poder. Y así habemos muchos, hermanos, que nos estamos engordando mucho, pero hemos olvidado la casa de Dios. Ya Dios te bendijo demasiado y te olvidaste de Él. Dios te sanó y te fuiste y te olvidaste de Él. Ya Dios nos dio carro, nos trajo a este país, nos tiene con trabajo y le dimos la espalda. Nos estamos engordando solamente como las vacas de Basán. Una engorda y solamente. El pueblo, estos 50,000 exiliados que el rey Ciro había permitido que regresaran a Jerusalén a construir el templo o a reconstruir el templo, ¿sí? Habían puesto las prioridades de ellos por encima de las de Dios. Se dedicaron a adornar sus casas, a vivir cómodamente, mientras el templo permanecía en ruinas. Alabado sea el Señor. ¿Había consecuencias? Sí. Claro que iba a haber consecuencias. Claro que iba a haber consecuencias, mis hermanos. Claro. Porque mire, cuando le desobedecemos a Dios, hay consecuencias. Dios le dijo al profeta: dile a Saúl que acabe con la nación, con los amalecitas. Animales, niños y todo, que no quedara nada. Y Saúl perdonó al rey y lo mejor del ganado para hacer sacrificios. Desobedeció. Saúl pensó que Dios se agradaba con tanto sacrificio. No, Dios se agrada en la obediencia, no en la rebeldía. Y así habemos mucho pueblo, mi hermano, rebeldes a la palabra de Dios. Rebeldes.
no entendemos, no queremos entender, somos como el buey de la barranca, que no nos sacan de ahí, no nos sacan de ahí. Y es tiempo de que esa rebeldía, ese hombre rebelde, es tiempo que esa mujer rebelde salga, muera, para que viva la nueva criatura en nosotros. Si nosotros entendiéramos, mis hermanos, lo que es el nuevo nacimiento en Dios, dejar morir la vieja personalidad, el viejo hombre, la vieja mujer, mire, las iglesias fueran diferentes. Las iglesias se llenaran cada culto, así fuera culto de enseñanza, así fuera culto familiar, las iglesias se llenaran porque hubiera gente agradecida con Dios. Pero ¿cuántos de nosotros le prometimos a Dios allá cuando estábamos en la frontera? Señor, si yo llego allá, tú verás, Señor, que yo te voy a servir como antes, más todavía de lo que yo te serví. Henry, Dios te bendiga, brother. Yo te voy a servir, Señor, como nunca. Llegamos aquí a Estados Unidos y nos olvidamos de Dios. Allá en los países éramos cristianos, pero de hueso colorado. Aquí nada más nos quedó el puro hueso, lo colorado se nos fue. Aquí nos convertimos en cristianos desagradecidos. El pueblo de Israel, estos 50,000 exiliados que habían regresado para reconstruir el templo, se olvidaron del templo de Dios, se olvidaron de Dios y comenzaron a darle prioridades a la vida de ellos. Comenzaron a gozar ellos, a tener bienes ellos, comenzaron a arreglar sus casas y su vida, y el templo de Dios cayéndose. Este templo, no sé si te has dado cuenta, hermano, pero este templo poco a poco se está destruyendo, porque las prioridades tuyas están por encima de las prioridades de Dios. ¿Consecuencias? Claro que sí, claro que había consecuencias. El pueblo de Dios había perdido su bendición porque estaba llevando una vida egoísta. ¿Sí? Había perdido la bendición porque se habían vuelto egoístas, porque le mostraban el mínimo interés a los objetivos y propósitos de Dios. Y esto es para nosotros. Los creyentes también pueden esperar que decline la bendición y la ayuda de Dios en su vida si nosotros no nos ocupamos de manera vital en su obra, tanto en el hogar como entre las naciones. Pregúntese cómo está su vida. Yo estoy seguro que más de uno, más de dos de los que están aquí, su vida no es feliz en estos momentos. Yo estoy seguro que su vida, por mucha apariencia y opulencia que queramos mostrar, no son felices. Algo hay que no te deja ser feliz. Tal vez estás trabajando y dices, me acuerdo cuando yo estaba adorando a Dios, cuando yo predicaba, cuando yo enseñaba. Me acuerdo cuando yo estaba sentado ahí en la iglesia y yo levantaba mis manos y yo cantaba y adoraba al Señor. Y tal vez allá, Olvin Chirino, Dios te bendiga, pero tal vez allá tú te acuerdas de la vida que tú tenías en la casa de Dios. Pero por fines egoístas, por mostrar menos interés en los propósitos de Dios, hemos perdido esa bendición. Y la bendición en nosotros declina. Y si queremos bendición para nuestro hogar, si queremos bendición para nuestra vida, Jorge B., Dios te bendiga. Si queremos bendición para nuestro hogar, para nuestros ministerios, busquemos a Dios primeramente, antes que cualquier cosa. Mateo 6:33, buscar primero el reino y la justicia de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, priorizamos, Dios te bendiga. Amén, hermano Olvin, Dios te bendiga. Y cuando nosotros priorizamos el reino de Dios, wow, la cosa cambia. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, en nosotros. Porque entonces Cristo empieza a gobernar nuestras vidas. Cuando dejamos que el yo muera, la nueva criatura vive y Cristo vive en nosotros. Alabado sea el Señor.
Sembráis mucho y recogéis poco. Sí, Dios, hermano, explica que en su escasez económica, poca cosecha había. Los salarios no ajustaban. Nada compactaba. Había falta de vida espiritual en sus vidas. Y había escasez por olvidar su casa. Preguntémonos por qué es que en nuestra vida muchas veces tenemos una vida llena de ruinas en nosotros. Porque muchas veces pensamos que lo que usted da se lo come el pastor, que lo que usted brinda se lo come el pastor. No, hermanos, no todos somos iguales. Pero ese es un asunto entre usted y Dios. Bendito sea el Señor. Mire, ponga atención a esto. El llamado de Dios a esta gente. Wow, esto es tremendo. Él les dice: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Esto es una invitación, mis hermanos. Esto es una invitación urgente a que examinemos cómo está nuestro comportamiento y cuáles son nuestras prioridades. Antes de que el Señor diga, sembráis mucho, dice, meditad en vuestros caminos. Meditad. Alabado sea el Señor. Reconsiderad, hermano, tenemos que reconsiderar que como pueblo de Dios, las prioridades de Dios están por encima de nosotros. Por encima de nosotros. Y si usted se va hasta los versículos 12 y 15 del capítulo 1 de Ageo, usted ve que la respuesta y la promesa. Usted ve una respuesta y usted ve una promesa de esta. A diferencia de otros, le podemos llamar como periodos proféticos. Amén. Aquí todo el pueblo responde con obediencia inmediata. Porque este pueblo, a pesar de lo que habían hecho, que se habían descuidado de Dios, todavía tenían temor. Y lo importante, hermanos, que no perdamos el temor a Dios. Temor de Dios, porque comenzaron a escuchar al profeta, comenzaron a escuchar a sus líderes, y el pueblo, y dice, y todos juntos temieron delante de Jehová. Todos juntos temieron delante de Jehová. Los dirigentes, el pueblo, respondieron al mensaje de Ageo al obedecer y temer al Señor, y tomaron en serio la palabra de Dios y se comprometieron a reanudar la obra en la casa de Dios. El problema es que no perdamos el temor. Pero las consecuencias es cuando perdemos el temor de Dios. Poco nos importa la obra. Leticia, Dios te bendiga. Poco nos importa la obra cuando perdemos el temor de Dios. Pero la promesa del Señor, wow. Dios le respondió a su pueblo obediente al prometer estar con ellos. Y esto fortaleció la determinación de ellos y los ayudó a realizar la obra. Los ayudó a realizar
la obra. ¿Cuál? La promesa de Dios. La promesa de Dios, mis hermanos, es algo que se cumple. ¿Cómo? Incondicionalmente. Porque esto reanimó a este pueblo. Yo estaré con ustedes. Y esto, hermano, es un compromiso valioso que nosotros no tenemos que pasar desapercibido. La presencia de Dios confirmada, Dios responde con una promesa poderosa y les dice: yo estoy con vosotros. Dios te dice hoy: yo estoy con vosotros. Jack López, Dios te bendiga. Yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo. Tal vez tú has perdido la esperanza. Matea Lazo, Dios te bendiga. Tal vez tú has perdido la esperanza y has perdido toda la convicción, pero déjame decirte que Dios está contigo. Aún en tus peores momentos, Dios está ahí. Aún en momentos de abundancia, Dios está ahí. Aún en momentos de escasez, Dios está ahí. Aún cuando veas que nada sale, que nada te sale, que todo te sale mal, pero tu fe no se ha quebrantado, Dios está ahí. A pesar de que nada más veas 4, 5, 6 o hasta 10 en la iglesia, Dios está ahí. Mientras Dios no se vaya de ahí, no importa que hayan 10. No importa que hayan 10. Los que me están escuchando, no importa cómo estás. Hay un camino de regreso a casa. Y la casa está en el 621 4TH Street en Gaffney, Sur Carolina. Ahí hay una casa para que regreses. Ahí hay una casa de oración y es puerta del cielo. Ahí hay una casa donde pueden regresar. Oscar Medina, Dios te bendiga. Ahí hay una casa. Una casa de bendición. Esto, hermano, la promesa de Dios hacia este pueblo exiliado despertó en ellos un deseo espiritual. Jehová despertó el espíritu de los líderes y Jehová despertó el espíritu del pueblo para comenzar los trabajos apenas 23 días después del mensaje. Apenas 23 días después del mensaje. Dios despertó en el pueblo y en los líderes el deseo por volver a reanudar los trabajos en el templo. Hermana Carolina Erazo, Dios le bendiga. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, cambiar nuestras prioridades? Tenemos que recordar la importancia de no dejar que el materialismo ahogue la vida espiritual de nosotros. Tenemos que recordar que las prioridades de nosotros están en segundo plano, que las prioridades de Dios son primero. ¿Sabe que yo he practicado algo? Que donde yo he trabajado, yo siempre pongo los cultos y yo siempre le he dicho a los patrones con los que trabajo: yo tengo culto tal día y tal día y tal día, y es necesario que yo salga temprano ese día. Y gracias a Dios que he caído en gracia, que siempre se me ha dado la oportunidad de salir temprano el día que tengo culto. Siempre. Porque sí, yo decidí un día poner a Dios por encima de todas las cosas. Poner a Dios por encima de todo. Douglas, Dios te bendiga. Si usted, mi hermano que me oye, si usted pone a Dios primeramente por encima de todas las cosas, usted verá que se le va a moldar todo. Y tal vez el enemigo va a querer ser piedra de tropiezo, pero usted hallará gracia. Si usted pone a Dios por encima de todo. Mire, hermano, Dios no vale $35.
Dios no vale una media hora, una hora. Dios no vale eso, mi hermano. Dios vale un precio incalculable que usted y yo no podemos pagar. Dios vale más, hermano, de lo que usted se puede imaginar. Dios no tiene precio, su sacrificio no tiene precio. Revelación por él, Dios te bendiga. 30, 40 o 50 dólares ni lo hará más rico ni más pobre. Al contrario, usted encontrará bendición y vida eterna cuando usted se congrega con sus hermanos, cuando usted busca de Dios. Priorizar primero el reino. Tenemos que examinarnos enteramente y evaluar si nuestros recursos, y cuando uno dice recursos, aquí rápido dice, ay, la economía. Pero tenemos que evaluar, hermano, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro talento. Tenemos que evaluar nuestras finanzas, si realmente esto está sirviendo a Dios o solo a nuestros propios intereses. Escrito, porque esto va para mí. Tejeda Family, Dios te bendiga, hermano Mike, hermana Cristi. Porque esto, hermano, es para nosotros. ¿Sabe usted la bendición que obtiene al poner primero a Dios por sobre todas las cosas? Usted no tiene la idea de todo lo que Dios le pueda dar. Usted no tiene la idea, mi hermano. Mire, ni se figura lo que Dios puede hacer por nosotros cuando ponemos a Dios por ante todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que tomar una acción valiente. Mire, aquí podemos aprender que la bendición de Dios nos enseña, amén, que muy a menudo podemos esperar por una decisión de actuar por nosotros o esperar y confiar en su promesa. El libro de Ageo, hermano, nos llama la atención sobre problemas que la mayoría de la gente enfrentamos aún en nuestros días. Mire, este profeta nos cuestiona y nos cuestiona fuertemente. Primeramente, el profeta Ageo nos confronta y nos dice que tenemos que examinar nuestras prioridades para ver si estamos más interesados en nuestros propios placeres que en hacer la obra de Dios. Estamos más interesados en ser reconocidos, ser vistos por las redes sociales, que en hacer la obra de Dios. ¿Será que el deseo de ser influencers reconocidos y tener seguidores y monetizar las páginas está por encima de lo que es el deseo de Dios? Wilfredo Correa, Dios te bendiga. Que eso no sea la prioridad en nuestra vida. Que la prioridad de nuestra vida sea compartir el evangelio. Tenemos que examinarnos si eso es lo que está por encima. Tenemos que derrumbarlo. Tenemos que rechazar una actitud derrotista cuando nos enfrentamos a la oposición o a circunstancias desalentadoras, porque siempre habrá alguien que se prestará para desalentarte. Pastor, no haga esto. Pastor, no haga esto otro. Pastor, bájale 3 rayas. Pastor, siempre va a haber alguien que si predica muy fuerte, muy fuerte, muy suavecito, tiene que predicar, pastor, término medio. Pues ni que fuera un filet mignon o un tomahawk para predicar término medio. O predicamos frío o predicamos caliente. Pero siempre habrá un Tobía, un Zambalá en la vida de uno. Siempre habrá una cizaña. Siempre habrán zorras pequeñas que tratarán
de desviarte del propósito. Siempre habrá. Tenemos que confesar nuestras faltas y tenemos que buscar vivir vidas santas ante Dios. Vidas santas ante Dios. Cristina, Dios te bendiga. Tenemos que confesar nuestras faltas y buscar vivir vidas santas ante Dios. ¡Wow! ¡Qué difícil! Cuitis, Dios te bendiga. ¡Qué difícil, hermano! Pero sabe que si no confesamos nuestros pecados, no prosperamos. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Y cuántas cosas ocultas hay por ahí? Tú las conoces. Tú lo sabes. ¿Cuántas cosas hay escondidas? El propósito que tienes está oculto, pero a su tiempo saldrá a la luz. A su tiempo todo saldrá a la luz. A su tiempo. Alabados al Señor. Porque mira, hermano, todo el tiempo con Dios las cosas van a salir. Todo el tiempo. Tenemos que actuar valientemente por Dios, porque tenemos la seguridad de que Él está con nosotros siempre. Y sabe que es lo principal. Carlos, Dios te bendiga. Janet, Dios te bendiga. Que Él tiene pleno control en nuestras circunstancias. Rosita, Dios te bendiga. Recuerde que este evangelio es para valientes, no es para cobardes. Aquí usted, cuando toma el arado, Ana Ramos, Dios te bendiga. Cuando usted toma el arado, usted no vuelve a mirar para atrás. Porque si usted voltea, se enchueca. Si usted voltea, mi hermano, se enchueca. Por eso cuando usted pone el pie sobre el arado o la mano sobre el arado, usted tiene que seguir avanzando. No importa lo que esté a su lado, los obstáculos que encuentre, usted avance. Brinque. Avance. El apóstol Pablo dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago. Y esa cosa que tiene que hacer es lo que lo tiene que ayudar a tomarse de la mano de Dios, a proseguir al blanco. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos seguridad en Él. María Nieve, Dios te bendiga. Chalo, Dios te bendiga. Descansar seguros en las manos de Dios, sabiendo que Él nos bendecirá abundantemente mientras nosotros le sirvamos a Él fielmente. Yo estoy con vosotros. Un pueblo obediente escuchó la palabra y comenzó a restaurar el templo, porque ese era el propósito. Los dejaron libres, les permitieron regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Ese era el propósito por el cual ellos tenían que regresar. Ese era el propósito. ¿Sí? No era el otro. Pero ellos se habían olvidado de eso. Así que la importancia de la cual nosotros tenemos que seguir buscando es depender de la promesa de Dios. Simple y sencillamente. Amén. ¿Por qué nosotros tenemos que depender de las promesas de Dios? Depender de las promesas de Dios, hermanos, es fundamentalmente importante, porque esa es nuestra fe.
Porque esto es el soporte de nuestra esperanza y es el medio por el cual Dios actúa con nosotros, la fe. Porque las promesas de Dios nos ayudan a conocer lo que Dios quiere que sepamos. Porque en las promesas de Dios hay sustento y hay alimento en los momentos de debilidad. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque muchas veces nos volvemos frágiles. Porque estamos en este cuerpo humano. Pero tenemos una seguridad absoluta, hermano, de que Dios nunca falla. Tenemos una seguridad de que Dios nunca falla. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Así que gracias, mis hermanos. Gracias por su tiempo, por conectarse. Vuelvo y les repito, si Dios permite, en el próximo en vivo vamos a estar viendo lo que es el capítulo 2. Porque en el 1 habla de la exhortación a edificar el templo. El capítulo 2 habla de la gloria del nuevo templo. Y vamos a estar hablando de ello. Amén. Porque la palabra de Dios es un hilo. Todo nos lleva a Jesús. Todo nos lleva a Él. Todo, hermano, nos lleva a Él. Todo nos lleva a Él, hermano. Todo. Todas las promesas de Dios nos llevan a Él. Les agradezco, hermanos. Gracias a los que se conectaron por Facebook. Oscar Arroyo, Anabel Alvarado, Olvin Chirinos, Pastor Carlos, Katy, Dios te bendiga. Hermano Sergio, Dios te bendiga. Aidan Guzmán, Dios te bendiga. Katy, el Señor tiene grandes cosas para ti. El Señor tiene grandes cosas para ti, Katy. Eres una hija del Rey, como tú una vez lo dijiste. El Señor tiene grandes cosas para ti. No solo para ti, sino para tu esposo y para tu niño. Así es Dios. Así que gracias, hermana Corina, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. Creo que la estamos desvelando. Amén, pero que el Señor bendiga sus vidas.